¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, yo soy Celia y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre 10 preguntas que te van a ayudar a encontrar o descubrir tu propósito, tu misión, tu pasión, como lo quieras denominar. Ese aspecto laboral que te va a llenar a ti como ser humano. Así que, sin más dilación, quédate a escuchar estas 10 preguntas que te van a dar mucha claridad sobre cuál puede ser tu propósito. La pregunta número 1. ¿Qué no te apasiona? Siempre solemos preguntarnos cuál es nuestra pasión, nuestra vocación, y solemos hacer listas innumerables de cosas que creemos que pueden ser, o a lo mejor nada que ver con eso y estamos tan bloqueados que no sabemos ni por dónde empezar. Pues a mí me gusta siempre empezar en mis procesos. Si no sabes, yo soy coach profesional, preguntando las cosas que sabes que no te apasionan, esas cosas que cuando las haces las odias, las detestas, hay una parte de ti que se resiste, que dices, qué horror, por favor, esto no. Y que hagas un listado de esas cosas. Muchas veces es bueno saber lo que no nos gusta para poder descubrir lo que sí. Entonces, en mi caso concreto, pues yo, por ejemplo, algo que he odiado toda la vida, los números, el cálculo, las matemáticas, todo lo que implicaba muchas horas sin comunicarme con personas, el trabajo muy solitario, muy autónomo, muy sin contacto directo, muy analítico, esas cosas siempre me han aborrecido y siempre he sabido que no me han gustado. Podía hacer determinadas tareas puntuales de algunas de esas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, me gusta analizar determinadas partes, ¿no? En mi trabajo me gusta usar mucho el análisis, pero no analizar números, por ejemplo, o siempre hay algo que sabes que no te apasiona, ¿no? Pues tener esa lista bien organizada sobre lo que sabes que no, te va a abrir muchas más posibilidades para lo que o no has probado y no sabes si te apasiona, o para descubrir aquello que, aunque tú no lo sepas conscientemente, inconscientemente sí tienes una idea de qué puede llegar a ser. La pregunta número 2. ¿Qué disfrutas hacer? ¿O qué es esa cosa que cuando la haces el tiempo desaparece, ¿no? Eso no significa que esa cosa en concreto vaya a ser tu pasión o a lo que te vayas a dedicar o a lo que deberías dedicarte o tu vocación, ¿no? Eso es un fallo que suelo ver bastante en las personas que están buscando a qué dedicarse o que no saben hacer, y entonces dicen, bueno, pues como me encanta cantar, ya está, mi vocación es ser cantante, y a lo mejor no es eso. A lo mejor cantar implica usar la creatividad, o que te encante coser no significa que tu vocación sea ser modista o modisto, sino que a lo mejor disfrutas con tareas que implican mucho detalle o mucha precisión, ¿no? Entonces, preguntarte qué te gusta hacer te va a dar una idea de aquellas habilidades que salen con mayor frecuencia de ti, ¿no? Hay una frase muy buena que dice que es que el talento es algo tan natural para nosotros que ni nosotros mismos somos conscientes de ello, ¿no? Así que busca ver qué son esas cosas que realmente te son fáciles, se te pasa el tiempo volando, disfrutas muchísimo con ellas. No tanto para dedicarte a ellas, sino para tener una idea de qué habilidades o talentos posees tú y que luego se van a ver reflejados en una vocación. La tercera pregunta va muy relacionada con la anterior y es ¿de qué te gusta hablar o de qué te gusta leer si te gusta leer? Sobre todo hablar. Si eres una persona que te gusta comunicarte, o incluso aunque no te guste comunicarte, cuando quedas con tus amigos o con tu familia, ¿qué son esos temas que te gusta hablar, debatir, discutir? Puede ser religión, puede ser política, puede ser que te apasione el fútbol, los coches. Eso que dices, es que me encanta discutirlo, me encanta debatirlo, me encanta investigar y leer sobre este tema. Esto te va a dar también mucha información sobre qué aspectos despiertan una curiosidad en ti y por lo tanto estás dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo como para llegar a ser una vocación. Esta pregunta me gustaría dividirla en dos partes. Por un lado, las personas que están estudiando y por otro, las personas que están trabajando. Las personas que están estudiando, me gustaría que os preguntaseis en qué brillas en el colegio o en el instituto, qué asignaturas hacen que destaques más, cuáles son aquellas que te son fáciles, que casi no tienes ni que estudiar. Y por el contrario, cuáles son aquellas que te
cuestan un poco más. Si ya has abandonado esa época de estudiante y estás en un empleo o trabajando, pregúntate en qué tareas de tu empleo brillas. A lo mejor resulta que trabajas en marketing y eres brillante haciendo campañas de publicidad, pero a lo mejor no se te da tan bien pues hacer análisis sobre SEO, o hacer un análisis o una propuesta de diseño para determinado producto o diseñar un producto. Pues ver en qué brillas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico. O sea, ¿qué es eso que te supone poco esfuerzo, ¿no? O que todo el mundo dice, realmente eso se te da bien. La quinta pregunta es una pregunta con un poco con trampa y es preguntarte qué querías ser de pequeño. Esto es una pregunta que digo con trampa porque siempre que me preguntan es una de las que más evito usar porque se utiliza mal, ¿no? Muchas personas te preguntan ¿qué quieres ser de pequeño? O ¿qué querías ser? Y a lo mejor decías jardinero y entonces te dicen pues ya está, tu vocación es ser jardinero. Y realmente no va por ahí, ¿no? Sino, ¿qué querías ser de pequeño? Pensemos ahora mismo en un niño pequeño. Cuando tú a un niño pequeño le estás preguntando qué quieres ser, en el fondo esa persona está asociando con que su tiempo libre es jugar. Entonces para él tiene que ser algo divertido trabajar. Es una persona que está estimulada constantemente mediante el juego. Entonces dice, vale, ¿a qué me gusta jugar a mí? ¿O qué creo que puede ser interesante? No tanto por la profesión en sí, que no la conoce, sino por las habilidades que ese niño, sin saber que las tiene, le gusta poner en práctica. Siempre digo esto, ¿no? Pues un niño que quiere ser policía. No es que al niño le guste ser policía, sino que a lo mejor sí, pero simplemente desconoce esa profesión, sino que es una persona que le gustan las normas, que le gusta un orden, una estructura, es una persona que le gusta el liderazgo, el indicar, el moralizar, el enseñar, el educar, el decir esto sí, esto no. Entonces, esas son las habilidades que un niño sin ser consciente a través de una profesión está manifestando. Entonces te pregunto a ti, ¿qué querías ser tú de pequeño, ¿no? Para que entres en contacto con esas habilidades que a lo mejor ahora no eres ni consciente que tienes. Sexta pregunta, si el dinero no fuese un problema, ¿qué harías en tu día a día, ¿no? ¿Qué actividades harías? ¿Te viajarías? ¿Te irías al parque a correr? ¿Harías deporte? ¿Montarías una empresa? ¿Escribirías un libro? ¿Qué harías? Eso te va a dar mucho entendimiento de que si no hubiese una necesidad económica de subsistir, ¿qué es aquello que te da paz y aquello con lo que disfrutas? A lo mejor descubres que es la escritura, entonces después te tendrías que preguntar pues sobre qué temas, ¿no? Pues una novela o no, resulta que quiero escribir sobre fútbol porque me apasiona. Pero sí que es importante que cuando quitas el dinero de la ecuación, veas con qué conectas, te conozcas más a ti mismo a través de esta pregunta. No tanto porque tu profesión tengas que hacerla gratuitamente, ni muchísimo menos, sino para que tú entiendas qué es eso que te llena por dentro. Si es comunicar, si es bailar, expresar, crear, no sé, aquello con lo que tú conectes. La séptima pregunta es, ¿qué te falta en tu situación actual? Y dirás, ¿qué me falta? A lo mejor no me falta nada. Si estás en este vídeo es porque realmente o tienes dudas sobre si realmente a lo que te dedicas es tu pasión, o a lo mejor es que no tienes ni idea y estás completamente perdido sobre cuál puede ser. Entonces te pregunto, tanto si estás en la una como en la otra, en tu situación actual, ¿qué te falta? Yo antes de dedicarme a esto me he dedicado a cosas que no tienen nada que ver, me he dedicado a la política, me he dedicado al marketing, y cada vez sentía que me faltaba algo, ¿no? Y eso me ayudó mucho, el sentir que me faltaba algo e identificar cuál era ese algo para que en el siguiente puesto no fallase esa cualidad. Yo, por ejemplo, pasé de marketing a ventas. El motivo por el que yo pasé de marketing a ventas fue porque en marketing me faltaba la comunicación con las personas directa. Yo sentía que esto era una parte muy importante de mi día a día, una parte muy importante de mí, que me gusta estar en contacto, soy una persona de gente, es una persona de tocar, y en marketing estaba en una oficina con un ordenador y al final pues no me hacía feliz, ¿no? Me faltaba ese componente de tú a tú que sí que daban las ventas.
a pesar de que me gustaba el puesto, sino que yo sentía que me faltaba algo. Y luego cuando llegué a las ventas, pues me faltaban otras cosas, ¿no? Pero siempre ha habido un denominador común. Siempre hay algo que, aunque seas feliz, puede fallar o que echas en falta o de menos, ¿no? Eso te va a ayudar mucho a saber si estás en el camino correcto, que seguramente lo estás porque siempre lo estamos, y si no lo estás, ver cuál es ese componente que a lo mejor echas en falta, ¿no? Pues puede ser contacto humano, puede ser más tiempo contigo mismo, puede ser más análisis, puede ser menos contacto con gente y más trabajo de oficina, lo que sea para ti. La octava pregunta, y es una de mis favoritas, es si ahora mismo tuvieses que explicar o enseñar algo a alguien, lo que sea, ¿qué sería? Eso es una pregunta muy valiosa porque al final cuando tú enseñas a alguien es porque conoces algo de manera muy profunda y eres capaz incluso hasta de responder preguntas sobre el tema. A mí si me dijesen eso, sé que jamás mencionaría, por ejemplo, los deportes porque es un tema que ni controlo ni entiendo. Los coches o las motos es que no sabría ni qué explicar ni por dónde hablar. Probablemente explicaría algo pues o de coaching o de talento o más de filosofía de vida o de minimalismo, de estilo de vida, pero jamás escogería determinados temas. Entonces, si tú tuvieses que explicar algo, enseñarle algo a alguien, ¿qué sería, no? Ese tema que tú escojas es un tema que dominas, es un tema que te interesa, que te motiva y que estás lo suficientemente preparado y apasionado como para explicárselo a alguien. Entonces eso te puede ayudar mucho a descubrir cuál es tu pasión o cuál es ese lado de ti que conecta con tu vocación. La novena pregunta, y también es una de mis favoritas, es ¿cómo te definirían tus amigos? ¿Qué palabras utilizarían? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué destacarían? Siempre que hago esta pregunta, la gente se queda muy confusa, ¿no? Pues dirían que soy una buena persona. No me refiero tanto a eso, sino cuando tú estás con un grupo de amigos, ¿qué destacan de ti? A lo mejor resulta que en un grupo pues eres el líder o eres el reservado, el que a lo mejor no expresa tanto su opinión, o eres el que resuelve todos los conflictos, o eres el que genera esos conflictos, o eres el mediador, o eres el payaso, el que hace siempre bromas, el que busca divertirse. Todos en un grupo suelen tener un rol que sacan más, ¿no? ¿Cuál es ese rol que destacan tus amigos de ti? Ese rol va a manifestar mucho sobre tus talentos innatos, cómo tú eres, cuál es tu personalidad y incluso te va a ayudar a conectar con tu vocación porque precisamente todo ese conjunto que eres tú se va a dedicar a algo en una profesión. Entonces su vocación va a estar hecha por y para sus habilidades. Eso no lo olvidemos nunca. Nuestras vocaciones están hechas a medida para nosotros. Precisamente porque venimos a este mundo con unos determinadas personalidades, características que tenemos que potenciar y desarrollar, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo te definirían tus amigos? Si eres un payasete, por ejemplo, que siempre hace bromas y risas, probablemente a lo mejor tu vocación pues sea entretener a los demás. Y entretener puede ser pues mediante el humor, mediante el teatro, mediante la música, mediante contar historias, o a lo mejor nada de eso y resulta que eres un vendedor increíble porque cuentas unas historias y embaucas y llevas y la gente se divierte muchísimo contigo. Entonces, estas preguntas te van a ayudar mucho a ganar esa claridad sobre quién eres y sobre cuál puede ser tu profesión. La última pregunta me gustaría que fuese una persona a la que admiras profesionalmente. No es lo mismo admirar personalmente, ¿no? Que siempre pues la gente cuando dices eso pues o te suele decir mi madre o te suele decir personajes históricos, ¿no? A los que admiran pues María Teresa de Calcuta, Gandhi, quien sea. Entonces ya no tanto eso, sino profesionalmente, ¿a quién admiras y por qué admiras a esa persona? Yo por ejemplo me he encontrado con esta pregunta y he admirado pues a Margaret Thatcher. ¿Por qué? Pues porque resulta que tiene un liderazgo increíble, que tiene una manera de comunicarse, que es una persona que se ha hecho respetar mucho, que a la vez da un poco de miedo, intimidada. Es una persona que supo hacerse su carrera como mujer política a pesar de las circunstancias, ¿no? Más allá de si conecto con ella políticamente o no,
pero sí que es un personaje al que admiro profesionalmente porque llegó hacia donde quería llegar. O una persona a la que admiro profesionalmente también podría ser, pues, no lo sé, no tiene por qué ser un empresario famosísimo o X persona, sino alguien, a lo mejor es tu vecino, el del quinto, que dices, oye, me encanta porque se dedica a X cosa y me apasiona o me encanta porque utiliza con muchísimo detalle esto. Entonces, lo que tú ves en el otro al final son cosas que o no ves de ti mismo, que estás pasando por desapercibido. A mí, por ejemplo, que yo conecté con Margaret Thatcher, es interesante y a la vez tiene sentido. Yo estudié política, me dediqué y me quise dedicar durante muchos años a la política y siempre hubiese tenido ese rol también un poco como de liderazgo de mujer fuerte. Entonces, ¿con quién conectas profesionalmente? ¿A quién te gustaría parecerte? ¿Y qué admiras de esa persona? ¿Admiras sus logros o su trabajo detrás? ¿O qué es lo que admiras? Bueno, espero que estas preguntas te hayan ayudado a encontrar un poquito más tu vocación. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado este vídeo. Te veo muy pronto.